Hola familia, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un privilegio compartir con todos ustedes. Hoy estaré conversando con una mujer de nuestros medios de comunicación, periodista, conductora, directora. La bienvenida, con sinceridad y sin secreto, a Yasmina Iglesias. Así que no se mueva, que estaremos conversando de todo. Familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo, a Yasmina Iglesias. Un aplauso, equipo. Gracias. Gracias a ti, Ale, gracias a Sonia, gracias a este equipo fabuloso por el recibimiento, por esta buena compañía. Te sientes desde que llegas acogido y esto es muy bien porque yo casi siempre estoy del lado de allá, Ale, haciendo entrevistas y estar del lado de acá a un entrevistador pues que lo pone muy nervioso. Así es, ¿qué prefieres, estar ahí o estar acá? Estar allá, estar allá. Sí, porque es a lo que me he dedicado durante mucho tiempo y uno como que a mí me encanta descubrir historias. Las entrevistas puedes tener una idea de por dónde va a fluir, pero en la medida que vas haciendo la entrevista, pues vas haciendo una conexión muy especial. Y cuando el entrevistado te empieza a revelar cosas que no había dicho antes, uno se siente tan bien porque ha logrado entonces esa química, ese hacerte sentir cómodo. Y eso, a mí me gusta, eso que logro con muchos entrevistados. Bueno, Yasmina, eres una mujer de radio, de televisión, eres directora, eres periodista, eres conductora, presentadora, en fin, un talento de nuestros medios sin dudas. Gracias, gracias. Pero, ¿tú cómo qué te consideras? Eres todo ello, pero cuando dices, si quizás en una sola palabra, ¿cómo que te definirías? Yo lo tengo claro, yo soy una comunicadora. Yo soy una de las personas que va caminando por la calle y no es conmigo. Y oigo que alguien pregunta una dirección y enseguida yo giro y digo, mire, por favor, es aquí, o alguien está buscando un producto. Yo creo que la comunicación salva, que la comunicación evita malos entendidos. Entonces yo sé que no puedo estar tranquila. A veces digo, oye, no es conmigo, ¿qué hago yo metiéndome en este asunto? Pero yo creo que va en mí. Yo no te pudiera definir con qué me siento más cómoda, si ante cámara, si detrás de cámara. Yo creo que en cualquier acto creativo que tenga, yo estoy comunicando y estoy liberando una necesidad. Así que me siento feliz con el rol que estoy desempeñando en ese momento. Granmense, eres de Manzanillo, Granma. Bueno, ¿cómo llegas a nuestros medios? Cuéntame cómo fue tu infancia, cómo fue esa niñez de Yasmina. Bueno, como siempre digo, soy original de Manzanillo y también tiene que ver con Pachi, porque esa es una de las agrupaciones con las que he bailado toda mi vida y con la insignia de nuestra cultura. Claro, con la que sigo acompañando siempre a esta agrupación. Soy manzanillera. Y bueno, tuve una infancia tranquila, una niña que le gustaba mucho, porque mi mamá es muy inquieta también y siempre quiso ser artista, pero por cuestiones de la época no lo pudo hacer, por cuestiones más bien familiares y algunas creencias que siempre rodearon a los artistas. En esa época no pudo desarrollarse como hubiera querido. Y yo era la niña que cantaba, bailaba en los matutinos. Pero hubo una etapa donde ya eso lo deseché. A veces la adolescencia suele ser cruel y ya no me creía que tenía talento para eso y lo fui abandonando. Y realmente iba por otros caminos. Académicamente me ha gustado estudiar siempre. Yo sigo estudiando hasta el día de hoy, me gusta estudiar. Y no pensé, ni la familia tampoco pensó que me iba a dedicar al arte y la comunicación. Podía haber estudiado cualquier otro tipo de carrera. Pero sucedió. Mi mamá siempre me pidió que yo entrara a la radio, que me quedaba además al doblar de la casa. Pero a mí no me interesaba. Pero cuando llegué al pre, un grupo de amigos estaba en un programa que los manzanilleros evidentemente van a conectar de inmediato los de mi generación, que aún existe el programa, llamado Encuentro Juvenil. Ese encuentro juvenil era el espacio donde en aquella época pues, se escuchaban los musicales de preferencia, donde los jóvenes acudían cuando hacían algunos remotos. ¿Y se escuchaba en toda la provincia el programa? En Manzanillo podía escucharse en toda la provincia de Granma, quizás en algunos lugares, pero no, era especialmente Radio Granma Manzanillo.
Y por supuesto, cuando yo entro a ese grupo, para pertenecer al grupo, digo, ay, yo también quiero estar. Y fue, vaya, el primer amor de mi vida, entrar a una cabina de radio, y desde que entré a esa cabina de radio, que era mirar y a decir, y qué impresión cuando escuchas tu voz por primera vez. Ya yo no salí más de una cabina de radio. Ya me daban las noches, las madrugadas, porque tuve también la suerte de confluir con una generación de jóvenes que llegamos, yo siempre digo, un tanto a enriquecer lo que era Radiogramma en Manzanillo, porque llegamos con música trovadoresca, música rockera de la época, y empezamos con nuestras ideas un tanto a revolucionar lo que había sido la radio hasta ese momento. Y para mí fue una conexión especial, y hay una Yasmina antes y una Yasmina después de entrar a la ¿Y cómo lo llevaba con los estudios? Muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, si lo llevaba bien, que te estoy hablando 15 años, ya debía a los 17 pedir una carrera, que yo deseché cualquier tipo de carrera, como te dije, podía estudiar por mi escalafón, porque en ese instante empezó en nosotros algo que ahora se llama Fanca, pero en aquel momento era Elisa, y empezamos a escuchar que los realizadores de la radio y la televisión, en ese momento más radio, que no existía todavía, en una televisión como hoy, está en Granma o en Manzanillo específicamente, podíamos estudiar. Y yo le dije a mis padres, yo no voy a estudiar ninguna carrera, yo no quiero que nada me aleje de la radio. Y entonces tenía que en aquel momento, porque era para trabajadores, no era para estudiantes, y entonces tenía que pasarme un año desvinculada, después de un escalafón brillante, y yo dije, yo lo hago, el amor mío por la radio yo lo hago. Pero me dijeron los mismos trabajadores y amigos, oye, ve a Lisa y preséntate, ve ahí y preséntate. Y fui a Lisa justamente en 12 grados, me presenté, hice las pruebas, y los profesores, yo tenía 17 años, y los profesores me dijeron, mira, vamos a analizar tu caso, vamos a ver tu nivel de prueba porque tú eres un adolescente. Bueno, mi prueba fue tan buena junto con la de otras personas que ellos no permitieron que yo estuviera un año desvinculada. Me dijeron, usted entra, y entonces yo no tuve que estar un año sin vínculo, yo seguí estudiando, y entonces estaba yo tenía 17, éramos como las niñas, habían como 2 casos más, y los demás tenían 24, 34, y es un grupo que todavía nos queremos muchísimo, y para mí también fue Elisa y mis profesores. De Elisa, me cuesta trabajo decir Fanca, también fueron los que me propusieron lecturas interesantes, películas interesantes, que hoy yo estoy en otra posición y tengo jóvenes a los cuales le digo que están en la Fanca y me da tanta alegría, le digo, tienen que leer, tienen que ver cine, porque esa formación te va a marcar luego en tu discurso y tu narrativa audiovisual. ¿Y dónde estaba la escuela? La escuela en Holguín, estaba en Holguín. Para mí también fue un desafío de salir de Manzanillo para Holguín, y entonces el entorno cultural de Holguín, vincularte a las romerías de Mayo, vincularte al gabinete del doctor Caligari y toda la riqueza cultural de aquel entonces en Holguín, fue brillante. Una provincia divina. Subir a la Loma de la Cruz, por supuesto, estaba dentro de los rituales de los estudiantes de Lisa de aquella época. Bueno, Yasmina se gradúa de Lisa, fueron 4 o 5 años. 5 años, 5 años. Y bueno, y en esta temporada, porque era por curso de trabajadores, ¿cierto? Sí, era por encuentro. Entonces, ¿trabajabas en Holguín o dabas los viajes? Trabajaba en Radiogramma. El problema es que tenías que estar vinculado, y yo estaba trabajando en la radio, en Radiogramma Manzanillo, con el programa Encuentro Juvenil, con otros programas que después siguieron. Y durante esa época fue muy importante mi aprendizaje en Holguín, porque ¿qué pasaba? Yo veía muchas películas, clásicos del cine, y yo quería llevar todo eso al plano sonoro. Conversando con unos cuantos amigos, ahora que vemos que están de moda los podcasts, que son más para escuchar, porque a veces la radio se ha considerado durante mucho tiempo como que es la banda sonora del día, como que estás haciendo algo y estás escuchando radio. Pero esa generación, también por los estudios en la Fanca, en Elisa, empezamos a ver la radio diferente. Queríamos que usted se sentara a escuchar radio. Y por eso empezamos a complejizar los sonidos, las escenas. Podía en una misma escena estar pasando diálogo, música y 5 o 6 efectos más. De manera que tenías que sentarte porque si no, no entendías lo que estaba sucediendo. Y dramatizados de ese tipo, pues me llevaron también a hacer Gran Premio Internacional Imago, un premio importante que da desde Holguín, que da la Fanca, y ganándole a programas de radio de cine y de televisión, un programa de radio, porque cuando vieron ese montaje dijeron, ¿pero qué es esto? Y era justamente tratar de llevar lo que yo veía en televisión y veía en cine, pues tratar de llevarlo al lenguaje sonoro. Y bueno, por supuesto, eso valió premios Yoga, y también conectarme con la Asociación Hermanos Saiz y varios eventos de la época que me llevaron a Tunas, a Santiago de Cuba,
que también fue muy importante para la formación profesional y lo que yo quería hacer en el futuro, porque todavía estamos hablando de una Yasmina de 20 y tantos años. Te gradúas, Yasmina, ¿qué ocurre contigo? Bueno, me graduó, sigo en Radio Granma, pero yo sentía que tenía una deuda conmigo. La carrera es radio, cine y televisión. Yo decía, bueno, ya he dominado radio, tengo premios en la radio, tengo espacio consolidado, pero yo no tengo el ABC de la televisión, un switcher que en aquel entonces era muy rudimentario en Holguín. Y lo que más cerca me quedaba, en aquel entonces no había televisora en Manzanillo, era Bayamo. Y se había fundado hacía poco el telecentro CNC, Televisión Granmense, cuna de la nacionalidad cubana. Y yo hacía un programita como locutora con Lin, el inquieto Lin Hyun Chan, hacía algún programa, pero yo dije, voy a probar, voy a ir al telecentro. Llegué al telecentro y me aceptaron y empecé a dirigir un programa juvenil en ese telecentro que fue premio después en los festivales de televisión. Junto con ese asunto estaba también la propuesta de que fuera presidenta de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia, y eso ya hizo que me trasladara hacia Bayamo y comenzara a explorar un tanto la televisión como presentadora y como directora de programas. Y ahí estuve casi por 15 años en Bayamo. Bueno, Yasmina, te propongo hacer una pequeña pausa y, bueno, una extensa carrera como presentadora, locutora y directora de televisión. Yasmina, aquí en Entre Tú y Yo. Enseguida regresamos. Buenas tardes, queridos televidentes del programa que a todos nos gusta, Entre Tú y Yo. Y estamos aquí en la sección Entérate. Esta vez con un mujerón hermoso, talentosa, joven, cantautora, socióloga, activista. Todo esto te tiene que decir muchas cosas. Ella estará dando un concierto aquí en el patio y no te lo puedes perder. Y antes de presentártela, me gustaría darte algunas razones de por qué tienes que asistir a este concierto. Muchos de sus temas tienen millones de reproducciones en distintas plataformas. Uno de los temas ha sido cantado por más de 40 mujeres. No le basta con la canción, también ha penetrado en el audiovisual, brindando a series, documentales, películas, su obra. Sin más preámbulos, estoy aquí con la cantante hermosísima, como ya les había dicho, Leiden. Un placer tenerte aquí en el programa Entre Tú y Yo, para que nuestros televidentes puedan disfrutar de ti. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, qué linda presentación, muchas gracias. Leiden, tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Por dónde empezamos? La música trajo todo lo demás, primero estudiaste la sociología, ¿cómo fue? La música siempre ha sido el pico constante de mi vida. Estoy convencida que a través de la música es la manera más inequívoca que tengo para comunicarme. Y he tratado de defender sobre todo el género canción y la composición a través de mi trabajo. Sin embargo, también quise estudiar sociología porque quería tener un bagaje teórico que pudiera sustentar mi trabajo, porque siento que la música como altavoz de comunicación también podría representar una responsabilidad para quien lo comparte. Y en este caso quería tener un sustento teórico que me pudiera llevar a realizar otras cosas dentro del universo de la música. Ok, un dato que me faltó decirle, pero ya lo quería decir junto a ella, es que es la nieta de Roberto Fernández Retamar, nuestro querido Retamar. Esto lo dejé para después porque hay mucho que hablar de ti. Y eres nieta de un ser muy importante y quería preguntarte si esto influyó en algo. Definitivamente. Mi abuelo fue una figura paterna en mi vida, sobre todo durante toda mi primera infancia, que la pasé tan cerca de él. Me considero una lectora precoz y en gran medida fue por su influencia directa. Era una persona que constantemente, de manera cotidiana, recitaba, cantaba por la casa, tenía un gran bagaje literario y compartía constantemente poesía. Entonces estoy segura que todo eso ha sido muy influyente en mi manera de hacer música, de crear y de optar por la música como pilar de mi vida. Ha cantado en Europa, ha cantado en Latinoamérica y obviamente nos tocó. Gracias a Dios que nos tocó. ¿Cómo fue ese recibimiento del público cubano? ¿Ya lo habías experimentado antes?
Sí, mis primeros pasos dentro de la música como compositora fue en Cuba con la banda Déjà Vu. Y había experimentado el contacto con el público cubano. Sin embargo, esta es la primera vez que presento mi proyecto como solista. Fue positivamente abrumador. Me siento muy agradecida y muy bendecida de haber regresado a La Habana, de haber ido a Santiago a compartir mis canciones y compartir con el público cubano. En algún momento de este año 2025, ¿volverás aquí? ¿Cantarás otra vez? Yo creo que sí. Siempre sí, ¿verdad? Siempre sí. ¿Nos puedes deleitar con un poquito de tu música? Claro. Destino. No es que estuviera esperando que algo pasara, dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. Pronto rompimos el hielo. Luego una noche probé de tus labios el vino, te di mi cintura sin que lo notaras, confié por completo en la casualidad. Tú me robaste con besos, amor. Llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. No es que estuviera esperando que algo pasara, dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad. Pronto rompimos el hielo. Luego una noche probé de tus labios el vino, te di mi cintura sin que lo notaras, confié por completo en la casualidad. Tú me robaste con besos, amor. Llegaste como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco hay una estrella que guía con su danza mi existencia. Seguro que el destino nos unió. Bravo, 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 y maravilloso ese destino que ha hecho posible que Leiden esté hoy aquí en Entérate. Y esto fue Entre tú Y yo. Reitero las buenas tardes y la bienvenida. Entre tú y yo seguimos conversando con Yasmina Iglesias. Ay, qué lindo hablas. Qué rico tener una entrevistada como tú. Bueno, qué Realmente bueno, me la qué hace muy fácil, ¿eh? Ay, qué bueno que sea, porque siempre es importante que esa química exista y esa compenetración para uno sentirse cómodo. Así es. Bueno, nos quedamos por la televisión, por Bayamo, porque bueno, hay que entrar en La Habana, que llevas mucho tiempo también acá en La Sí. Habana, de directora, de presentadora, y bueno, es mucho lo que hay que conversar y no es demasiado el tiempo que nos queda. ¿Alguna anécdota? Cuéntame alguna experiencia, los programas más importantes en esa etapa en Bayamo. Bueno, en Bayamo también fue una etapa lindísima. Fue muy linda porque ahí estaba Yasmina haciendo cosas en televisión y Yasmina haciendo cosas con la HS. Fue una etapa en que coincidí con mucha fortuna con Lázaro Espósito Canto, un hombre que llegó también a revolucionar el ambiente cultural desde instituciones en ese lugar y fue una etapa preciosa que recuerdo con mucha alegría. Y hice muchísimos programas que también me valieron un tanto el entrenamiento a la hora de llegar acá a La Habana. Hice revistas en vivo culturales, programas informativos, tanto como directora como guionista. Pero yo tengo que recordar un programa esencial en Bayamo, y es que estamos hablando del Telecentro Provincial CNC, pero llegó un momento en que se fundan las corresponsalías y canales, y entonces surgió un canal que transmitía viernes, sábado y domingo en horas de la noche. Eso había sido... ¿Era en vivo? En vivo, también una programación en vivo y grabada.
Pero ahí sale un programa que me conectó de manera espectacular con un público en Bayamo, y el programa es La Ventana. ¿Qué era La Ventana? Pues era un programa de entrevistas, pero era un programa de entrevistas donde, como era para la localidad, era algo así como que decíamos, resaltar a los héroes locales. Ahí entrevistamos deportistas, doctores, artistas, creadores, líderes comunitarios que iban a hablar al programa y tenían sorpresas o llamadas sorpresas de personas que ni imaginaban que iban a entrar, y mensajes. Tenía una teleaudiencia increíble, luego regalábamos el programa, se compartía en aquel momento entre amigos, pero ese programa me dejó muchas anécdotas. Voy con dos de las más significativas. Una de ellas tiene que ver mi pelo. Mi pelo a muchas personas le gusta, es un sello característico, y yo es también un disipador de ansiedad. Sí. Si me ves, vivo tocándome el pelo. Pero una vez que tenía estilistas muy arriesgados, me hacen la propuesta de salir con una peluca y que parezca que me he cortado el pelo. A mí eso me pareció bien, vamos a probar, vamos a cambiar imagen. De hecho, hay fotos por ahí que puedes compartir. Muchachos, se caían los teléfonos porque yo salí con un pelo totalmente corto y todo, pero se cortó el pelo, pero ¿cómo es posible? Porque lo que sí teníamos en aquel momento no era comunicación por celulares ni nada de eso. Estamos hablando de llamadas telefónicas, y se recibían una cantidad de llamadas telefónicas increíble. Y otra cosa que también tiene que ver con La Ventana, que es otra anécdota simpática de alguna medida, pero que a mí me marcó mucho como presentadora. Casi todo el mundo que iba a La Ventana terminaba llorando. Y entonces en aquel momento era muy fuerte, y el invitado llora porque había sorpresa, o un hijo que no veías, o un amigo que no veías, se trataba de buscar. Y yo lloraba el invitado, y yo muy tranquila. ¿Y tú no te emocionas? No, yo realmente no. Pero en medio de La Ventana, que duró unos cuantos años, yo salgo embarazada y tengo un hijo. Y regreso a La Ventana. Estuve un año fuera y La Ventana siguió con otras conductoras. Yo regreso a hacer La Ventana. Desde que yo entré a hacer La Ventana, yo fui otra Yasmina. Si el invitado lloraba, más lloraba yo. Aquello hubo una vez. Increíble como la maternidad. Cómo te cambia, porque cuando tú eres joven no tienes la percepción de lo que es tener un hijo. Te lo pueden contar, pero tú no lo entiendes. Pero cuando tú ves un padre llorando, ya yo era... Bueno, hubo una vez que yo lloré más que el entrevistado. Y aquello, yo, cálmate. Ya yo no me calmaba. Hasta yo dije, espérate, Yasmina, o tú haces un entrenamiento, tú no vas a poder seguir haciendo La Ventana, porque un conductor no se puede quebrar. Un conductor tiene que manejar las emociones al punto de que puedes mostrarte vulnerable, pero tú eres el rostro y la cara de un programa. Claro. Pero qué difícil. Y me ha sido, cada vez que tengo momentos muy fuertes con un entrevistado, porque hay momentos de quiebre total, tratar de componerme. Porque y esto de alguna manera lo conecto con coberturas dificilísimas que tiempo después me ha puesto la vida, donde hay que tener una entereza terrible para no quebrarte, porque estás manejando emociones constantemente. Y ha sido muy fuerte para un conductor, porque yo me trato de vincular mucho con el entrevistado. Y esa fue una anécdota de La Ventana que dije, bueno, te controlas porque no vas a poder seguir haciéndola. Y tuve que hacer mucho ejercicio de bloquearme y tratar de escucharte, pero no, eso no me va a afectar, porque realmente era muy difícil que el conductor estuviera llorando, había que consolar a dos personas. Y realmente yo sé que el equipo esa vez no la pasó bien, y dije, no, a controlarse, Yasmina. Bueno, Yasmina, cuéntame en qué momento pensaste quizás venir a La Habana, quizás tu carrera tenía un techo, ¿lo pensaste en algún momento o vino la oportunidad de venir acá a los medios nacionales? Bueno, si yo te digo que me enamoré de la radio como a los 15 años, dice mi mamá y mi papá que yo me enamoré a los 4 años de La Habana, desde La Habana Libre, que salí y dije, qué linda es La Habana, y siempre quise venir a vivir a La Habana como ciudad. A mí La Habana me encanta como ciudad, pero realmente pensaba, bueno, si voy a La Habana a vivirla, no es a trabajar en los medios. Me parecía muy alejado. Cuando a veces uno está en provincia, nota esto que está pasando como que te queda muy lejos, como que llegar hasta acá es un tanto muy difícil. Y no estaba. Realmente yo dije, bueno, me quedo en Bayamo, me iba muy bien en Bayamo con tantas cosas que hacía, pero sucede que me llega una propuesta de Ernesto Bosch, porque en aquel entonces existía el programa Deudas de la televisión, Ernesto Bosch, manzanillero, y habíamos trabajado en algunas ocasiones y me propone hacer una sustitución en un programa que se iba a grabar allá a Granma por la Fiesta de la Cubanía. Yo hice la sustitución de 4 programas
Y cuando el programa llega aquí a La Habana, ven el programa, las personas de Cubavisión les pareció bien, entonces Ernesto me dijo, ¿tú te atreves a grabar el programa? Digo, ¿pero cómo? Yo no vivo allá. Bueno, viajando. Y entonces yo tuve que estar casi un año viajando de Bayamo hasta acá para grabar en un fin de semana 4 programas, regresaba, volvía a grabar cada cierto tiempo el llamado, hasta que familiarmente nos sentamos y decidimos, bueno, vamos a seguir toda la vida haciendo esto. Y mi familia, mi esposo también me dijo, mira, el desarrollo profesional estás creciendo, me parece importante que vayas para La Habana. Además, también pasaba algo, las personas en buena onda te decían, ay, pero ¿por qué tú no vienes? Venga, aquí hay trabajo. Y yo dije, bueno, voy para La Habana. Vine para La Habana con varias propuestas de trabajo. Y ahí hubo un momento también muy fuerte, porque todas las propuestas de trabajo que tenía, que eran varias, te puedo decir como 5 propuestas de trabajo, ninguna se concretó. ¿Ya estando aquí? Estando aquí. Cuando toco, además, directores de programas muy populares que me dijeron, vas a trabajar conmigo. Y yo, aquí estoy. Ay, sí, pero no han aprobado todavía el proyecto. Ah, bueno, si es con el primero, voy con el segundo. Aquí estoy. No, pero todavía eso demora. Y me vi, yo dije, pero yo he dejado todo lo que tengo y estoy aquí en La Habana. Y entonces Caribe era una posibilidad, pero no estaba realmente, no era la primera opción, porque yo venía a hacer otros programas más de entrevistas, más culturales, no era netamente informativo. Y entonces dije, bueno, voy a llegar a Canal Caribe, con la buena suerte que entrando a Canal Caribe, Caribe se había fundado en marzo de ese año 2017, yo estaba aquí en La Habana en diciembre de 2017. Llego a Caribe. Por supuesto, me recomiendan algunos periodistas, colegas, voy a ver Ovidio, le muestro parte de las cuestiones que estoy haciendo y Ovidio me dice, bueno, empieza en las rondas de noticias por la noche y yo muy disciplinadamente, que no había trabajado con teleprompter nunca en mi vida, todo era de memoria, dije, bueno, yo voy a entrar a Caribe y me pasé 15 días o más entrando a ver a jóvenes recién graduados. Yo muy disciplinada entraba, me sentaba, los miraba, aprendía de ellos. Hasta que un día le dije al jefe de programación, Nahu, en aquel momento, estoy lista, cuando tú quieras voy al aire. Y cuando yo salgo, me mira todo el equipo técnico y me dice, pero usted sabe. Es decir, porque aquellos muchachos que empezaban eran muy nuevecitos. Digo, sí, yo tengo años de experiencia, pero me gusta respetar y me gusta aprender de todos. Y de todo el equipo. Entonces, esos muchachos fueron los que empezaron a enseñarme a andar con el BCN, a andar con las computadoras y fue muy bueno porque fui aprendiendo y haciendo un equipo de realización y es por eso que empiezo ya en Canal Caribe en la conducción de el cierre, noticiero de cierre, de rondas informativas y un año después en la fundación de 2 programas, En Tiempo Real, que es la revista, que ahora sigo estando en esta revista, y el programa Puntos Cardinales, que se mantiene dentro de la parrilla de Canal Caribe. ¿Y algún programa de ellos como directora? Sí, los dos, a ver, En Tiempo Real no empecé como directora, tenía un equipo de redacción, pero ya en la actualidad, hace ya como un año, me dan la propuesta de ser la directora general de En Tiempo Real. Era un programa muy, muy grande antes, de 3 de la tarde a casi hasta las 5:30. Fue un programa que durante la COVID tenía las conferencias del doctor Durán, teníamos después, albergamos el Streaming Cuba, es decir, una revista muy grande. Y luego, con la reestructuración del estudio de Canal Caribe, nosotros propusimos que la revista se quedara de lunes a viernes con 1 hora. Tenemos entonces los pases de provincia, tenemos temas de entrevista y tenemos otros segmentos más que el programa hace y cerramos un colectivo más pequeño y entonces yo soy la directora general de ese equipo y también hago conducción junto con Fidelito, junto con Mara, junto con tantísimos locutores de Canal Caribe. Te propongo hacer otra pausa y seguimos conversando con Yasmín Iglesias. No se muevan. Mis amigos, por estos días están cumpliendo años el periodista y locutor Rey Gómez Rodríguez, la actriz Amarilis Sánchez Abrán, la también actriz Beatriz Viña, nuestro virtuoso pianista Fran Fernández, Luis Hidalgo Ramos, locutor, presentador, guionista, director y escritor, la joven actriz Andrea Doime a Dios, los actores Herón Vega Granado, Nelson González Pérez y Jorge Reinaldo Ramírez. También cumplen años en estos días la revista Buenos Días, El Popular, Pasan a lo Desconocido y nosotros, Entre Tú y Yo,
desde donde deseamos muchas felicidades a todos. Bueno, con este calentito té de limón, Muy rico. le reiteramos la bienvenida a los amigos que se han incorporado a Entre tú y yo. Seguimos conversando con Yasmina. Bueno, Yasmina, te abre las puertas Canal Caribe, pero yo te he visto en Cubavisión, te he visto en el canal educativo, en el programa En Redes, ahí es donde tuve el placer de conocerte. Eres la directora también, un programa que está muy cerca de las redes sociales. Bueno, háblame de las redes sociales, háblame de estos canales que también te han dado la oportunidad como presentadora, conductora y directora también. Bueno, claro, Canal Caribe fue una puerta que te enlazó y te proyectó hacia otros canales. En el educativo, específicamente el programa Los de la Unión, que es el programa de entrevista de los miembros de la UNIA, que sale todos los miércoles 9:30. Y desde hace ya 3 años el programa En Redes. ¿Y por qué En Redes? Porque desde que yo me acerqué al fenómeno de las plataformas digitales, estaba haciendo cosas en las redes de Cubavisión, en las redes de otros espacios, y nace una idea del canal, primero fue de Canal Caribe, de Cubavisión, al final se queda solamente Cubavisión con En Redes, de hacer un programa que tuviera que ver con lo que se manejaba en las redes sociales, los temas virales, y un tanto educar a jóvenes y personas a el consumo responsable de las redes. Y entonces me proponen como directora, y es que ahí entro a formar parte de un equipo gigante que luego con el tiempo se fue decantando y se fue quedando con el colectivo actual del programa En Redes, que analiza pues temas que están en tendencia, y ahora se le ha incorporado la música, un programa que empezó con 15 minutos y lleva por 30 minutos, y estamos saliendo en algunas temporadas intermedias desde hace 2 años por Cubavisión. ¿Cómo preparan a los invitados? O sea, buscan sus redes sociales, buscan artistas, actores, sobre todo conductores, que estén muy activos en las redes sociales. Sí, buscamos casi siempre, tratamos de buscar la novela que está saliendo en esos momentos, porque es interesante. Cuando sale un actor nuevo, usted va a los números Y de las crecen muy redes sociales y rápido. dice, mira cuántos seguidores tienes, 1000 seguidores. Y cuando dejas pasar unas semanas y aquel personaje va creciendo, está ya en 5000, 10.000 seguidores, porque el crecimiento de muchos de nuestros influencers, o como se le pueda llamar, a veces no tiene que ver tanto con el trabajo real que hacen en redes, sino que es una proyección o un reflejo de lo que hacen en televisión. Entonces, a partir de ahí, es como que ganan un poco más de confianza y empiezan a explorar, a crecer, a tratar de hacer cosas en redes sociales, y entonces van creando una comunidad a la cual le van hablando y van creando. En el caso nuestro, que somos conductores o periodistas, es un poco más difícil, porque no estás tampoco en niveles de audiencia, aunque sí tengo que destacar que hay conductores que han aplicado muy bien. Ahí está Gretel, ahí está Indira, que están haciendo un trabajo, está Marino también, que Barbarita, que están despuntando con números interesantes y haciendo cosas atrevidas, reel, de lo más simpático. Y eso también han sido un poco mi inspiración para tratar de acercarme a lo que quiero en redes sociales. Sé que es difícil porque usted hace un programa en televisión y el nivel de audiencia es dejar el televisor encendido o apagarlo. Pero cuando estás en redes, y bien lo sabe Alejandro, uno siempre que llega a las plataformas pues los trata de alegrar, de conectar de manera bonita, pero no todo el que va a tu plataforma te quiere o le parece bueno el trabajo que estás haciendo. Entonces tienes que estar bien listo para recibir esas críticas que no son las mejores, o que las personas no saben cuál es la mejor manera de hacerlo llegar. Y por eso uno se lo piensa bien cuando dice, bueno, voy a iniciar el recorrido en redes sociales, pero ya está decidido. Es más, que mientras hablo contigo ya hay un podcast saliendo al aire, porque un grupo de amigos hemos pensado y hemos analizado que la vida es un emprendimiento, y hemos decidido compartir esta plataforma que es tradicional, esta seguridad que se tiene al grabar, por ejemplo, en este estudio, por comenzar a crear y generar un producto prácticamente desde cero, tocando puertas y diciéndole a la gente, tengo un proyecto, es por amor, ¿quieres estar? Vamos a ver hasta dónde nos lleva este proyecto. Y ha existido, muchas personas han dicho, sí, cuenta conmigo, voy a estar allí. Y así empezamos a grabar una serie de capítulos con personas que han estado de acuerdo. Ya tienes grabado. Ya está saliendo al aire. Ya tenemos, búsquennos, se llama A Buena Sombra. Es un proyecto de productora audiovisual, pero además de esa productora audiovisual, que vamos a hacer otras cosas más, está este podcast
que tiene que ver con estos temas. Ya han estado Indira Yale, que fue nuestro estreno, Patricio y otros invitados que no voy a revelar. Ya yo saqué turno para que Alejandro, que tiene tantas solicitudes de podcast, pues vaya a buena sombra y Por esté ahí. con nosotros compartiendo, porque es muy popular ahora el formato del podcast. Cuando vienes a ver, casi todo el mundo tiene uno, porque es lo que hacemos habitualmente, conversar, y el podcast tiene la facilidad que no tiene ni un tiempo de extensión. Aquí ahorita te hacen así, Alejandro, ves cerrando, y los podcasts, como son en plataformas digitales, tienen esa libertad de que puedes ir para un tema, irte después para otro, y las personas van, a veces usted ve el podcast completo, pero a veces selecciona cuando quiere ver qué parte le interesa de esa conversación. Y es un género bastante noble, es relativamente fácil de hacer, no necesita complicarte como si fuera un dramatizado u otro género en plataformas digitales, y yo pienso que las personas se están atreviendo y bienvenido sea. Así es, hablabas ahorita bueno, del apoyo que da la televisión a nosotros los actores, a otros artistas, en cuanto a seguidores, cuando estamos en la plataforma de los medios de comunicación. Las personas van y nos buscan en nuestras redes sociales, pero también se ha visto que muchos influencers, creadores de contenido, han llegado entonces a los medios de comunicación. Claro. Una retroalimentación. Por supuesto, también sucede. ¿Cómo crees, qué crees de este fenómeno? Este es un fenómeno complicado en el sentido de que vamos a revivir entonces viejos debates de que si no tienes una formación, ¿por qué estar? Si no eres actor, ¿por qué hacer una película? O si no eres locutor, ¿por qué hacer un programa? Yo pienso que si la persona tiene la capacidad y lo hace bien, no tiene ningún tipo de problema. Lo preocupante es que usted, por buscar números, porque determinada persona tenga un número de seguidores, usted lo ponga a desempeñar un papel para el cual no esté preparado. O ponga a conducir un programa a alguien por tener números y esa persona no sepa conducir, o lo mismo, lo ponga a actuar. Yo pienso que tiene que ver también con la ética de quienes están detrás de los procesos. Y lo que sí pienso, es más, que yo estaba, cuando empecé a hacer esto de los podcasts, empecé a darme cuenta de la cantidad de personas que en Cuba hacen. Yo pensé que no había podcast de emprendimiento, y cuando empiezo a buscar me dicen, niña, si lo que más hay es podcast de emprendimiento. Lo que pasa es que yo no lo sabía, porque no consumo ese tipo de formato. Y dije, bueno, está bien, voy a hacer un evento podcaster. Ya lo estoy pensando, nos vamos a reunir toda la gente que hace podcast porque yo para hacer el mío empecé a llamar. ¿Y cómo le armaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué aplicación usaste? Porque aquí también tenemos determinadas aplicaciones que en Cuba no nos es permitido utilizar. Entonces tienes que volverte más creativo para tratar de tener un buen producto de diseño, que le lancé un reto inmediatamente a la UCI, a la gente de informática. Bueno, ¿cuándo vamos a desarrollar entonces nuestras aplicaciones para que los creadores de contenido que estamos en este país pues podamos poder editar de una manera ágil, de una manera perfecta, utilizando las mismas herramientas? Y por supuesto se han dado cuenta de que es necesario, porque si no hay que estar no solo estás pensando en el contenido, sino estás pensando cómo vas a poder editar ese contenido que tienes. Y dije, voy a hacer un evento de podcaster y vamos a vernos, porque las experiencias son increíbles. Y qué bueno que cada vez haya personas haciendo el trabajo en redes sociales. Y donde está el talento, ¿vale? No importa si eres de escuela o no eres de escuela, pero siempre viendo el talento y una sinceridad, como dice este programa, a la hora de hacer para lo que te han llamado. Pero yo creo que los números no... Al final hay números que no son tan reales, eso también lo aprendí. Yo pensé que todas las personas que tenían números eran objetivos, pero no. Hay quien se pone numeritos por bots o los compra, o compras likes, reacciones. Entonces, ¿qué tan desierto hay detrás de esas historias? A mí también me ha pasado con los influencers algo, a veces los sigo y colegas me han recomendado un determinado negocio y los llamo. Oye, ¿es verdad? Sí, claro que sí. Y cuando voy a ese lugar me doy cuenta de que fue estafado, incluso hasta la misma persona que me lo recomienda, porque no hay una seriedad detrás. Te ponen un negocio, te lo disfrazan, tú confías, invitas, y entonces cuando yo voy no es el trato que te dieron a ti, o no es el plato servido como te lo sirvieron a ti, o no es de la misma manera. Entonces digo, cuidado, porque al final es tu imagen y tu credibilidad. El influencer o el colega que hace esto, más nunca le vuelvo a creer una recomendación. Y son gente que lo quiero y los llamo y les digo, mira, me pasó esto, fui a esto, que como digo yo, son cariñositos, no es un precio tampoco que tú puedas pagar y nada. ¿Sí? Tú estás haciendo una inversión con tu familia, y cuando vas a esos lugares el trato que tienes no es como se pusieron en las redes. Las redes enredan, y lo sé yo muy bien por mi programa en redes. Por tanto, no crean en todo lo que ven en la plataforma, y es también importante que haya una responsabilidad social de los negocios que se promocionan, y también los influencers pues que prueben más de una vez para que no sea su cara ni sea su comunidad la que sufra con un producto que están recomendando
que no es como dicen que es. Claro, bueno, siendo directora y además conductora, ¿cómo escoges a un conductor? ¿Qué le exiges? ¿Qué tiene que tener para ti? En este caso, quiero referirme a Tavo, que bueno, es el conductor estrella, que le aprovecho y le mando un abrazo gigante a Tavo. ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Eres muy exigente? Bueno, casi ¿Cómo siempre, funciona? yo creo que se tiene que sentir bien el director con su conductor y viceversa, porque de mirarnos nada más tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. Yo tengo un equipo grande de conductores, incluso en la revista en tiempo real, y ser conductora me da la facilidad de, habría que preguntarle a Tavo cómo es trabajar conmigo, pero yo trato de proteger a mi conductor, porque yo sé también el trabajo de soledad que se vive acá. Y si no tienes un equipo que te respalde, un equipo que te diga, no, esa palabra no, repetiste mucho esto, esa idea es confusa, esa pregunta no va, entonces tú no te sientes cuidado. Porque cuando uno está aquí haciendo el acto de comunicación, de hablar, uno no está pensando en lo que estoy diciendo, sino que esto está fluyendo. Y si no hay otra persona que esté del otro lado advirtiéndote, hasta mira, arréglate el pelo o arréglate acá, no sales bien. Entonces trato siempre de que mis conductores tengan esa cercanía a mí. Trato más bien de preparar el antes. Ya una vez el conductor es dueño de lo que pasa en una entrevista porque llevas la conversación y no puedes hacer la entrevista que haría yo. Vas a hacer la entrevista que haces tú. Pero siempre acompañándolo y por supuesto si hay que limpiar cositas en edición y que sean tus mejores momentos y tomas, pues claro que se hace porque es el conductor la cara de un programa. Bueno, son muchos los detalles, como es habitual acá en nuestro programa, siempre con sinceridad y sin secretos, que queremos que te lleves Ay, a sí, casa. ya los estaba mirando. Los qué recuerdo, maravilla. de reojo estaba mirando aquí. Bueno, son varias cosas. De brujas, un jovencito Ay, gracias. para el rostro, que viene muy bien. Sí, nosotros con tanto maquillaje, Así es. qué maravilla. Muchas de Marie, gracias. que sé, estuvimos conversando en el corte, que lo conoces. Que como que Bueno, no, este salón besos a este salón, ya lo conozco y para mí es un placer. Mari, voy para allá. Y tenemos este regalo especial de Chocomanía. Wow. Miren cuántos bombones. ¿Te gusta el chocolate? Sí, me gusta el chocolate. Es muy rico, muy sabroso. Gracias por estos detalles tan lindos. Y miren una de mis pasiones ahí, pasiones que compartimos con Ale. Así es, porque las nos gustan aromas. los aromas. Bueno, tenemos una colonia de Clara Camageri, muy refrescante. Muy rico, muy rico. Conozco sus productos y una maravilla. Gracias por el detalle. Y de nuestro director de arte, que además es artista de la plástica, de la Hiera, esta belleza, Gracias. para que la enmarques y la tengas en tu casa. Bueno, muy lindo. Preciosos estos colores, que con cuánta alegría. Y más flores por aquí, porque de ahí va la pintura. Gracias. Veis la flor, estas rosas blancas. Gracias por estos regalos. Desde el minuto cero que estaba en el programa ya esto era un regalazo. Y entonces con estos detalles, gracias también a los emprendimientos y a todas las personas que apoyan a este programa tan lindo y gracias a todo el equipo precioso que tienes y que cuidan tanto a Ale, que eso es importante, Ale, sentirse querido y apoyado por todo el equipo de realización. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. Un muy mensaje bien. para esa familia que nos ve. Por esa familia que siempre acompañan entre tú y yo. Es un programa necesario para conocer el detrás de cámara de la vida de cada artista, de cada creador. Y uno viene justamente a comentar de estas vivencias, esas anécdotas que además cuando uno empieza una carrera artística lo hace pensando en su público y yo creo que a ellos nos debemos. Así es. Bueno, nada, para mí ha Gracias, sido un gracias gusto y a ti. un placer conversar contigo y esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro, nos vemos el próximo sábado, siempre por Cubavisión, el canal de todo, a las 2 de la tarde. Chao.